por vuestra asistencia. Yo soy Judith Navarro, estoy a cargo del monitor PTA para la empresa M. Doloris Medical Systems en Iberia. Y bueno, pues quería presentaros primeramente a Artur Alves, que es el CEO de MSO, que es nuestro distribuidor actualmente en Portugal, y a Ignacio Sández, al doctor Ignacio Sández, que es, como algunos sabréis, anestesiólogo veterinario y es coordinador del servicio de anestesia del Hospital Veterinario Vetsia en Madrid, en España, y también es miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria, y que bueno, tenemos el honor y el placer de contar con él hoy para que nos dé pues una charla y unas pequeñas pinceladas sobre nocicepción. Y sin más, le doy la palabra a Artur. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Eu estou a falar em português, porque creio que a maior parte são portugueses, os que estão a assistir. É com imenso prazer que vos partilho aqui esta primeira palestra com o Nacho Sandés, além de um colega anestesiologista, um amigo, sobre o uso do PTA em medicina veterinária. Pois toda a informação que quiserem adicional, a MSO estará disponível para fornecer, e também posso informar, pronto, que o equipamento está disponível desde já no mercado em Portugal. Para tal, basta contactarem a MSO através do e-mail geral@mso.pt. É muito simples e não vos vou tomar mais tempo, e passo a palavra aqui ao meu amigo Nacho. Com certeza vai ser uma palestra super interessante e que nos vai manter aqui pregados ao ecrã durante uns largos minutos. Pues bienvenido a Portugal una vez más y fuerza. Muy bien. Gracias, Artur. Muchas gracias. La verdad que me alegro mucho volver a verte. Me alegra, aunque solo sea a través de nuestras pantallas, pero la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Portugal en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. Lo primero, tengo que pedir disculpas, pues porque voy a hablar en castellano y no voy a hablar en portugués. Entonces, bueno, pues eso es un problema seguramente, pero yo estoy convencido de que me vais a entender, porque realmente en Portugal tenéis una facilidad para todos los idiomas, no solamente para el castellano, también para el inglés, que a mí me da muchísima envidia y que yo os admiro por eso. Así que, bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Darme 2 segundos. Vale, solamente necesito que me confirméis que se está viendo correctamente. Sí, se ve, Nacho. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a dar comienzo a esta formación sobre la monitorización de la nocicepción. Dejadme que voy a sacar también el puntero para señalar algunas cosas. Y nada, pues damos comienzo. Dar las gracias a M. Doloris por la oportunidad, y sobre todo a MSO también, porque se ha lanzado a la distribución de un monitor que no estamos acostumbrados los veterinarios a verlo en nuestros quirófanos. Pero yo creo que en los próximos años lo vamos a ver muchos de nosotros, y vamos a aprender a sacarle el máximo partido a esta información que nos está brindando, de una forma que ya veréis es bastante sencilla la forma en la que nos ofrece la información. Así que pues nada más, vamos a dar comienzo, y lo primero que tenemos que hacer, y no podemos hacer una charla sobre nocicepción y sobre dolor sin definir lo que es el dolor. En este caso tiene especial interés la definición de dolor, porque si os fijáis,
la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor de esta forma. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Muy bien, todo lo que viene después no nos importa para esta charla. Es súper importante para muchas cosas, pero para lo que voy a contar a continuación, en realidad lo más importante sería esta primera parte de la definición, que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso rápido de cuál es la neurofisiología del dolor, cuál es la cascada neurofisiológica del dolor, cuál es esta ruta que sigue la señal nociceptiva. Todo da comienzo en el estímulo nociceptivo. Ahí es donde se activan una especie de interruptores que vamos a llamar nociceptores, en el caso de la nocicepción, y da comienzo lo que se llama el fenómeno de la transducción. Transducción es convertir una señal X en una señal Y. Igual que los transductores de la presión arterial convierten una columna de presión en una señal eléctrica, pues los transductores, que en este caso son nociceptores, convierten un estímulo externo en una señal eléctrica. Y esto, en este momento, solo es eso, una señal eléctrica que va ascendiendo. Obviamente, no hay, digamos, una fibra nerviosa que comunique cada nociceptor con la corteza cerebral. Obviamente, hay unas interconexiones, unas conexiones intermedias. Esto es el fenómeno de la transmisión y esta es la forma en la que se comunican las neuronas unas con otras. El lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse serían los neurotransmisores. Muy importante porque muchos de los fármacos analgésicos que utilizamos en nuestro día a día en anestesia actúan a este nivel, a nivel de la transmisión. Y, por ejemplo, los anestésicos locales, cuando los ponemos alrededor de los nervios, hacemos una administración perineural de un anestésico local, lo que ocurre es que se corta la transmisión. Digamos que cortamos el cable y se acaba la señal eléctrica. Hay otros fármacos que actúan a nivel de las interneuronas, impidiendo la comunicación entre algunas neuronas y de alguna forma actuando sobre los neurotransmisores. Bien, la señal eléctrica, y digo bien señal eléctrica, sigue subiendo y entra en el asta dorsal de la médula. Es aquí donde se produce el siguiente escalón o fenómeno de esta cascada neurofisiológica del dolor, que es la modulación. Fenómeno fundamental para comprender por qué si yo hago esto y esto genera una señal eléctrica que llega hasta la asta dorsal de la médula, ¿por qué yo no me estoy tirando al suelo de dolor? Bueno, pues algo que explica esto es la modulación. Hay modulación ascendente, hay modulación descendente y lo que ya se sabe también es que hay modulación fuera del asta dorsal de la médula. La modulación es el fenómeno posiblemente más complejo de toda esta ruta neurofisiológica del dolor. Y muchos de los fármacos que administramos en anestesia, opioides, agonistas alfa-2, ketamina, actúan a este nivel, a nivel de la modulación. Vale, pero la señal eléctrica, e insisto, de momento solo señal eléctrica, sigue su camino, se va al otro lado contralateral, ahí toma la ruta espinotalámica y llega hasta el final del camino, que es la corteza somatosensorial, y es ahí donde se produce el último fenómeno, el último escalón de esta ruta, que es la percepción.
Aquí, a nivel del corte cerebral, lo que hace el cerebro es integrar toda la información que le viene de fuera de la corteza y la interpreta. Esto es fundamental comprenderlo, porque el fenómeno de la percepción es una interpretación de una señal eléctrica. ¿Para qué? Para convertirla en esa sensación y experiencia desagradable que llamamos dolor. Hasta que esta señal eléctrica no llega aquí arriba, no podemos llamarle dolor. Y entonces viene una pregunta crítica en nuestro día a día, y es si realmente existe el dolor intraoperatorio. Porque hemos hablado muchas veces de, espera, a este perro le duele, espera, le voy a dar fentanilo porque a este perro le duele, pero quizá hemos empleado la palabra dolor cuando queríamos decir otra cosa. Para entender un poco lo que ocurre durante el transcurso de la anestesia, vamos a poner este esquema muy simplificado de lo que sería una anestesia con dos grupos de fármacos, lo que serían los analgésicos, que ya veremos si podemos llamarlos así o no, como por ejemplo la morfina, que todos podemos entender que es un analgésico común y eficaz, y que lo vamos a representar como una serie de obstáculos. Y entonces, cuando nosotros hacemos el estímulo nocivo, el estímulo quirúrgico, se genera, como ya hemos dicho, una señal eléctrica ascendente que trata de llegar al cerebro y avisar de que está pasando algo en la periferia. Nuestra primera intuición es dar analgésicos. Y estos analgésicos, ¿vale? Como la morfina, metadona, fentanilo, cualquier opioide, actuarían como obstáculos a la progresión del estímulo nociceptivo. Y lo representamos como unos obstáculos porque a pesar de que nosotros demos muchas dosis, una alta dosis de morfina, muy probablemente, si no hacemos nada más que darle morfina al perro, si a este perro le incidimos con un bisturí y le abrimos la extremidad, este perro, a pesar de la morfina, se va a enterar y nos va a tratar de morder incluso. ¿Qué es lo que hacemos en anestesia para complementar esto? Bueno, pues ponemos otra serie de fármacos que son lo que llamamos los hipnóticos. Propofol, isoflurano, sevoflurano, todos estos fármacos que nosotros los hemos representado como una puerta, porque es lo que hacen, tratar de cerrar la entrada de los estímulos hacia la corteza cerebral o, visto de otra forma, apagar la corteza cerebral para que no le entren estímulos, es justamente lo que necesitamos. Para que estos estímulos nocivos, los estímulos quirúrgicos, no lleguen a la corteza cerebral, nosotros lo que hacemos es poner fármacos hipnóticos. Y entonces, si nos vamos a la definición de analgesia, según la Real Academia de la Lengua Española, y me imagino que la Academia de la Lengua Portuguesa dirá algo bastante similar, en la lengua española se define la analgesia como falta o disminución de las sensaciones dolorosas. Así que, ¿cuál es el fármaco más analgésico de los que damos en anestesia? Pues el propofol, el isoflurano, el sevoflurano. Es decir, todos estos fármacos hipnóticos son excelentes analgésicos. ¿Por qué? Porque cortan cualquier tipo de sensación, ya sea agradable o desagradable. Así que, si no hay sensación desagradable, no hay dolor. Y si no hay dolor, el propofol es un buen analgésico. Yo entiendo que esto va en contra de lo que hemos dicho durante mucho tiempo de el propofol, el isoflurano, el sevoflurano no tienen propiedades analgésicas.
pero si vamos a la definición de analgesia, son excelentes analgésicos, ¿vale? Esto me sirve un poco para que entendamos de qué estamos hablando cuando decimos dolor y de qué estamos hablando cuando decimos antinocicepción. Y también nos va a servir para echar abajo, para tirar este famoso triángulo de los pilares de la anestesia que nos han contado siempre, que hemos contado siempre y que hemos asumido como, diría que el estándar de los pilares de la anestesia: hipnosis, analgesia y relajación muscular. Yo creo que tenemos que olvidarnos de esto. Esto se queda un poco escaso y debemos ampliar un poquito más. Y hablamos entonces de estos 5 pilares, que serían hipnosis, que es no enterarse de lo que está pasando, ¿vale? Punto número 1, arriba de estos pilares. Amnesia, no acordarse de lo que ha pasado. Antinocicepción, relajación muscular. Y por último, este último, que es del que vamos a hablar más hoy, que es la estabilidad del sistema nervioso autónomo. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un repaso de lo más superior en el sistema nervioso a un poco más inferior. Y lo que ocurre en lo más superior es la inconsciencia o la hipnosis y la amnesia. Y esto ocurre, como decimos, en el córtex cerebral. Y es aquí donde se procesa la información y donde se produce, como hemos dicho, la percepción del dolor. Y si hay una falta de hipnosis o falta de inconsciencia, o nuestro plano de profundidad de la corteza es insuficiente, entonces aparecerá el fenómeno del despertar intraoperatorio. Este despertar intraoperatorio está estudiado muy bien en medicina humana desde hace muchos años, porque realmente suponía un problema bastante importante para nuestros compañeros anestesiólogos en humana. Suponía un problema y un reto importante. En el año 2004, el doctor Peter Siebel hizo un estudio multicéntrico muy importante para la anestesia, en el que se estudiaba la incidencia del despertar intraoperatorio con recuerdo en medicina humana. Y las conclusiones a las que llegaba este estudio eran bastante demoledoras, porque decía que 1 de cada 500 a 1 de cada 1000 personas que entraba a quirófano se despertaba durante la cirugía y se acordaba después de lo que le había pasado. Bueno, esto fue un punto de inflexión, algo revolucionario. La ciencia se puso a trabajar, los anestesiólogos fueron conscientes del problema que tenían y entonces comenzaron a utilizar monitores de inconsciencia, monitores de consciencia o monitores de hipnosis, como es el caso del índice biespectral, que hoy en día se ha convertido en el gold estándar de la monitorización de la consciencia. Tanto fue así que 10 años después, solo 10 años después, otro estudio, en este caso realizado por Pandit, también multicéntrico, de unas características similares al de Peter Siebel en el año 2004, pues bueno, este estudio mostraba que la incidencia del despertar intraoperatorio se había reducido de 1 de cada 1000 a 1 de cada 20.000 anestesias. Una reducción espectacular para un tiempo tan corto. Es decir, si tú eres consciente del problema, puedes ponerle remedio. Pero si no eres consciente de que tienes un problema, no le vas a poner remedio y no vas a solucionarlo. Y solamente para terminar esta parte de la inconsciencia, una reflexión, porque yo no sé cuál es la incidencia del despertar intraoperatorio en veterinaria. No sé si hay algún estudio, que yo sepa no lo hay. Debe ser complicado porque preguntar a nuestros pacientes si recuerdan cosas de la cirugía no es fácil, pero yo estimo que debe ser muy elevado, y hablo a lo mejor 1 de cada 50, 1 de cada 100 anestesias, en el mejor de los casos 1 de cada 100 anestesias, un paciente, perro o gato, se despierta en quirófano y se entera de lo que está pasando. Y no hablemos de pacientes de especies exóticas, conejos, hurones, eso
creo que aún la incidencia podría ser aún mucho más alta. Pero bueno, no lo sabemos. Pero yo propongo que nos pongamos a buscar el problema para buscar soluciones. Y ahora vamos a bajar un poquito de nivel. Ya no estamos en la corteza cerebral, sino que estamos a niveles subcorticales. Entonces ahí, a niveles subcorticales, ocurren los otros 3 pilares de la anestesia que hemos dicho. Antinocicepción, inmovilidad y estabilidad del sistema nervioso autónomo. Fijaros este pequeño vídeo que tenéis aquí en la pantalla, en la que vemos, esto es un perro, en el que tenemos durante la anestesia, tiene una taquicardia y tiene una presión arterial elevada, 140 de media. Este perro, muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos dicho, espera, le duele. Pero esto, de momento, con esta información que yo os estoy poniendo en la pantalla, no podéis decir que le duele. Lo único que podemos decir es que aquí ha habido una respuesta del sistema nervioso autónomo probablemente al estímulo quirúrgico, si está sucediendo durante la cirugía, es decir, taquicardia, hipertensión, suelen ser activación del sistema simpático, pero esto es un fenómeno inconsciente. Por tanto, a esto no le podemos llamar dolor intraoperatorio. Sí podríamos decirle respuesta nociceptiva al estímulo quirúrgico. Yo entiendo que es más rápido y más cómodo decir, espera que le duele, pero no es lo correcto. Vamos a tratar el sistema nervioso autónomo porque ha habido una respuesta nociceptiva. El hecho de que no sea dolor no quiere decir que no haya que tratarlo, y lo veremos ahora a lo largo de la charla. Claro que hay que tratarlo y es muy importante tratarlo porque esta respuesta del sistema nervioso autónomo desencadena muchas cosas, mucho más que estos numeritos altos aquí. El hecho de que estén a los números altos no es lo que nos debería preocupar, sino las consecuencias que tiene tener los números altos. Fijaros, vamos a poner 2 ejemplos. Esto que tenéis aquí es un perro que viene a la clínica, no está intubado, ¿vale? Simplemente le hemos tratado con un antiinflamatorio, un analgésico, incluso un opioide. Le monitorizamos y tiene taquicardia, tiene hipertensión. ¿Esto es dolor o es nocicepción? Bueno, en este caso, lo que yo veo en el monitor es una respuesta probablemente simpática al estímulo nociceptivo. Pero este perro no está intubado, no está anestesiado. Por tanto, también hay una respuesta cortical. Así que en este perro sí podemos hablar de dolor. Ahora, este mismo monitor, esta misma situación, la vemos con el perro intubado durante una trauma, por ejemplo, una fijación, la colocación de unos fijadores externos, y vemos que en nuestro monitor lo único que podemos decir que está mal es que tiene aumento de frecuencia cardíaca y aumento de presión arterial. Entonces, en este caso, si yo no os pongo nada más información, una información extra, lo único que podríamos decir es que aquí hay una respuesta simpática al estímulo nociceptivo. Bueno, y esto entonces sería mi algoritmo de actuación, que es un algoritmo propio, con lo cual, pues, probablemente esté lleno de errores, pero así es como yo actúo cuando salta la alarma de taquicardia o hipertensión, porque esto es normalmente lo que primero vemos. Vemos en el monitor que hay un aumento de frecuencia cardíaca o un aumento de la presión arterial. Bueno, yo lo primero que hago es evaluar el estado de la corteza cerebral. Si no tiene puesto ningún monitor de conciencia, que es lo más habitual, no tiene puesto el BIS o ningún otro monitor similar, pues entonces evaluamos con reflejo palpebral y rotación de globo ocular. Si estamos en un plano superficial, es decir, el perro tiene reflejo palpebral, por ejemplo, podríamos sospechar de que este animal tiene dolor, porque su corteza cerebral está anestesiada de forma insuficiente y, por tanto,
mi actuación ante esta situación sería aumentar la hipnosis, dormir la corteza cerebral, porque este perro no puede sentir dolor, no puede sentir nada, está bajo anestesia y esto es el objetivo número 1, no puede sentir dolor. Vale, pero si yo evalúo el plano de hipnosis y el plano de hipnosis es adecuado, es decir, BIS entre 40 y 70 o rotación ventromedial adecuada, no hay reflejo palpebral, entonces tengo que valorar si hay nocicepción. Por ejemplo, si aún no ha empezado la cirugía, no suele ser la causa, no suele ser nocicepción y tendríamos que evaluar alguna causa de cambio hemodinámico, por ejemplo, para la taquicardia, ¿vale? Pérdida de sangre, en fin, cualquier cambio en la hemodinamia. Si estamos durante la cirugía, entonces pienso que puede ser nocicepción y esto es una respuesta simpática al estímulo nociceptivo y entonces sí que voy a poner antinociceptivos tipo fentanilo, lidocaína, ketamina, etc. Muy bien, pues vamos a ver ahora entonces hablar del otro sistema nervioso, porque en anestesia nos hemos centrado mucho en control del sistema nervioso central. Y es importante, creo que es lo más importante, es decir, un paciente no puede estar en la mesa de quirófano y sentir dolor, estar despierto sintiendo dolor, eso es el fracaso más grande que tenemos. Pero cuando tengamos controlado eso, vamos a pasar al control del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Y por qué es importante? No solamente es importante porque el sistema nervioso autónomo sea el responsable de poner los números más arriba de lo que nos gusta, ¿vale? No solo por eso, sino porque lo que se está estudiando, y no de forma reciente, fijaros, este es un trabajo del año 2000 en el que ya se habla de la respuesta de estrés al trauma o la cirugía. Esto de la respuesta de estrés, ¿qué es? Pues es una respuesta inflamatoria que se produce tras el daño tisular y que desencadena, por un lado y de forma inicial, sustancias proinflamatorias y después sustancias antiinflamatorias. Dentro de estas sustancias proinflamatorias tenemos algunas tan conocidas como es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero lo que a mí me parece más interesante para lo que os voy a contar es que esta respuesta proinflamatoria y la liberación de sustancias proinflamatorias se ha relacionado con la estimulación del sistema simpático y que la liberación de sustancias antiinflamatorias se han relacionado con el sistema parasimpático. No deberíamos tenerlas en exceso ninguna de las dos, ¿vale? Pero nosotros en anestesia, la verdad es que casi siempre lo que nos preocupa, como luego iremos viendo, es el exceso de respuesta simpática, ¿vale? Fijaros un trabajo también del año 2000, ¿vale? Estoy hablando de hace más de 20 años, donde se evaluaban los niveles de interleuquina 6, esto no es en cirugía, pero sí que es interesante porque eran pacientes a los que se le había administrado un simpático mimético, como es la dopamina, y lo que veían es que los niveles de interleuquina 6, que sabéis que son proinflamatorios, estaban aumentados en los pacientes a los que se le había administrado dopamina. Así que parece que la relación entre sistema nervioso autónomo y sustancias inflamatorias es bastante clara. Y fijaros que en anestesia, en el año 99, esta editorial en la revista Anesthesiology, una de las mejores revistas de anestesia y medicina humana, estoy hablando del año 1999, ya proponían que se debía tomar el control del sistema nervioso autónomo en nuestra especialidad, es decir, en la anestesiología, ¿vale? Así que ya hace más de 20 años que tendríamos que haber incluido este pilar en la anestesia general, que es la estabilidad del sistema nervioso autónomo.
Y aquí en este artículo y en otros muchos se empieza a hablar ya de la relación también entre la inestabilidad del sistema nervioso autónomo y la mortalidad de los pacientes. En este caso, se empieza a hablar también de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Muy interesante porque es uno de los primeros parámetros que se empezó a utilizar para evaluar el equilibrio entre el simpático y el parasimpático. ¿Vale? Sabéis que la frecuencia cardíaca se regula por el simpático y por el parasimpático. Bueno, pues parece que si tenemos una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, y ahora explicaremos un poco más qué es esto, parece que hay mayor mortalidad en los pacientes. Es decir, si hay un predominio del simpático frente al parasimpático, podría estar relacionado con un aumento de la mortalidad perioperatoria. Bueno, para entender un poquito el sistema nervioso autónomo, os traigo esta diapositiva que seguramente todos, esto está sacado del libro de anatomía del Miller, en lo que se ve pues que todos los órganos, tanto en el perro como en el gato, o casi todos los órganos, tienen una inervación del simpático y una inervación del parasimpático. Digo casi todos porque no todos los órganos tienen inervación de los dos sistemas. Estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático, los hemos englobado en lo que llamamos sistema nervioso autónomo, pero son dos sistemas diferentes, relacionados, pero diferentes. Fijaros, el parasimpático tiene sus propios neurotransmisores, acetilcolina, sus propios receptores muscarínicos, nicotínicos. Por otro lado, el sistema simpático, aparte, tiene otras vías diferentes, tiene otros neurotransmisores también, que es la adrenalina, la noradrenalina, y tiene otros receptores, alfa adrenoceptores, beta adrenoceptores. ¿Están relacionados? Totalmente. Están muy relacionados el simpático y el parasimpático, a pesar de ser sistemas diferentes. Pero hay que dejar de verlos como una balanza perfecta en la que si sube el simpático, baja el parasimpático, si baja el inmediatamente hacen esto. No. Hay un sumatorio de la activación de los dos sistemas. Cuando estamos en cirugía, cuando hay un acto quirúrgico, hay activación del simpático y activación del parasimpático. Y nosotros lo que vemos al final es el resultado de la activación de los dos sistemas. ¿Pero qué es lo más habitual en anestesia veterinaria, al menos? Pues que cuando haya un estímulo quirúrgico, lo que tenemos es un predominio del sistema simpático. Y lo que solemos ver es aumento de frecuencia cardíaca y aumento de presión arterial. Pero no siempre es así, ¿vale? Por ejemplo, en algunas cirugías podemos tener también una activación muy potente del parasimpático, activación vagal, como todas las vísceras abdominales, se activa también mucho el sistema parasimpático. Pero lo normal, lo más típico en anestesia que vemos es esto, ¿vale? Activación del simpático o predominio del sistema simpático. Y el simpático, como sabéis, tiene receptores alfa, receptores beta y receptores dopa. Esto es muy interesante porque en veterinaria, en los perros sobre todo, me centraré un poco más en los perros, la respuesta simpática tiene un componente alfa muy importante. Y entonces, como los receptores alfa están predominantemente en los vasos, en el sistema circulatorio, vamos a tener una vasoconstricción muy potente cuando se activa el sistema simpático, ¿vale? En medicina humana, por ejemplo, tienen una respuesta mucho más beta. Entonces tienen una taquicardia mucho más marcada cuando hay una activación del sistema simpático. Pero en los perros, al menos, es muy típica la vasoconstricción por la respuesta simpática, por activación de los alfa adrenoceptores. Bueno, ¿y cómo vamos a monitorizar entonces que esto de la respuesta simpática cuando hablamos de nocicepción? Lo que hemos utilizado hasta ahora ha sido aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Lo que pasa
Lo que pasa es que estos dos parámetros no parecen muy sensibles o muy específicos para detectar, perdón, para detectar todos los estímulos nocivos. Este artículo de Sandra Fugne es muy, muy interesante. Lo que se hacía era, se anestesiaba a los pacientes en un plano de inconsciencia adecuado, con un BIS entre 40 y 50, esto es en medicina humana. Se le administraba un analgésico conocido, remifentanilo, a una dosis clínica, y se le producía un estímulo doloroso conocido también. Dos tipos de estímulos, tetánico y un estímulo intracutáneo eléctrico. Da igual el estímulo en sí, la cuestión es que se conocía que este estímulo es un estímulo doloroso, que activa las fibras nociceptivas, y lo que se empezó a comprobar es qué parámetros eran capaces de detectar este estímulo doloroso bajo anestesia general. Lo que se vio es que, si veis el BIS, que es la línea gris, no era capaz de detectarlo. Eso era algo lógico, porque es un monitor de consciencia. Pero lo curioso de este estudio es que ante este estímulo conocido, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca tampoco fueron capaces de detectar este estímulo doloroso conocido. Y sin embargo, los nuevos monitores de nocicepción, la evaluación de la pupila, el Stress Index y el ANI, que es el que vamos a ver más a continuación, sí eran capaces. El ANI, que es el PTA en su versión de medicina humana, era el que mejor sensibilidad y especificidad tenía para detectar este estímulo nocivo conocido. Bueno, y ¿cómo se emplean estos monitores de nocicepción barra estrés? Y esto también es interesante, introducir este concepto de que no todo es nocicepción. Y hablamos de nocicepción y parece que queremos decir dolor todo el rato, pero en realidad es estrés lo que estamos midiendo. El estrés o el desequilibrio del sistema nervioso autónomo. En los últimos años, me refiero a los últimos 2-3 años, ha habido un creciente interés en la monitorización de la nocicepción en veterinaria, porque en humana sí que lleva más tiempo, pero en veterinaria lleva poquito tiempo. Y, por ejemplo, ya el año pasado hubo una revisión de los monitores de nocicepción, y cuando hay una revisión de algo, quiere decir que, bueno, que lleva un tiempo estudiándose en esta especie. El equipo de trabajo de Christelle Monsieur creo que el Lyon o Alfort, no lo sé, una de las dos universidades de Francia, creo que es de Lyon y Alfort, el equipo de trabajo. Y son los que primero empezaron a investigar o a estudiar este monitor, el monitor de nocicepción, el PTA, monitor del tono parasimpático, en los perros y en los gatos. Y a día de hoy, este es el único monitor que tiene un algoritmo propio y que tiene, pues, bueno, digamos que está comercializado para su uso en animales. Hay otros monitores, pero este es, que yo sepa, el único monitor que está comercializado para su uso en animales, monitor de nocicepción. Y es así por la sencillez que tiene para la detección de cambios en el sistema nervioso autónomo. Ha habido también algunos trabajos del PTA en pacientes despiertos, y este es el único que hay, que yo sepa, en gatos también, que es capaz de evaluar en gatos despiertos el estrés y cómo la administración de feromonas reduce el nivel de estrés y mejora el perfil en el PTA, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en el periodo intraoperatorio. Vamos a explicar un poco este monitor en qué consiste. Si veis, en la base de este monitor, y es en lo que el fundamento fisiológico en lo que se basa, es en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por eso, lo que hace es hacer un trazado del ECG. Este monitor se pone con 3 pinzas, como cualquier ECG. Se pone con 3 pinzas o con 3 pegatinas sobre el animal, el perro, el gato, caballo. Está estudiado para estas 3 especies. Y lo que evalúa es
la distancia que hay entre las ondas R. Ya sabéis que durante la fase inspiratoria predomina el simpático, durante la fase expiratoria el parasimpático. Estos cambios de ritmo, que es lo que se llama la arritmia sinusal respiratoria, es lo que estudia este monitor. Hace un análisis para sacar cuáles son las variaciones de alta y de baja frecuencia y para ir limpiando toda esa información. Lo que tenemos al final es un valor de energía. El valor de energía es la activación total, podríamos decir cuál es la cantidad total del sistema nervioso autónomo. Es decir, cuánto sistema nervioso autónomo tengo para invertir en simpático y parasimpático. ¿Y cómo lo invierte o cómo lo va a emplear toda esta energía del sistema nervioso autónomo? Pues aquí lo tenemos. Y ese es el valor final, el que más miramos nosotros en anestesia, y es el porcentaje de parasimpático de todo el sistema nervioso autónomo. Tenemos en amarillo un promedio más rápido de lo que ha pasado en el último minuto, y en naranja un promedio un poco más lento de lo que ha pasado en los últimos 3 minutos. Nosotros tenemos que ver, primero, que el ECG tenga una buena señal, que estas espículas amarillas nos estén marcando justo la onda R. Si ya tengo una buena señal, la información que me va a dar es válida. Aquí tendría la cantidad de activación del sistema nervioso autónomo y aquí la cantidad del tono parasimpático. Lo que nosotros queremos en anestesia es un predominio del sistema nervioso parasimpático frente al simpático. Así que deberíamos buscar valores de PTA por encima de 50 o 60, diría yo. Esto que tenemos aquí es un buen control del sistema nervioso autónomo. Es decir, tenemos una frecuencia cardíaca normal, pero esto, aparte de la información de las espículas sobre la onda R, el valor de la frecuencia cardíaca, creo que para este monitor no es tan valioso. Lo que nos gusta es que tenemos un nivel de energía alto, es decir, que tenemos un sistema nervioso autónomo potente que puede invertirse en simpático y en parasimpático, pero que en anestesia lo que buscamos son valores de PTA altos, porque queremos al simpático bajo control y el parasimpático predominando. Bueno, ¿cómo usamos o para qué usamos el PTA en anestesia? Lo primero que podemos hacer con este tipo de monitor es nos puede ayudar a titular los fármacos analgésicos. No los fármacos hipnóticos, pero sí los fármacos analgésicos. Esto es bastante importante porque no podemos infradosificar, porque ya sabemos las consecuencias que puede tener, ni tampoco sobredosificar, que también sabemos las consecuencias de sobredosificar analgésicos tipo opioides, ketamina. Sabemos que hay depresión del sistema nervioso central, tenemos depresión respiratoria. La cuestión es que este monitor tenemos que buscar qué es lo que nos aporta extra frente a una monitorización convencional de la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Y este artículo, publicado hace un año en la Universidad Complutense de Madrid, a mí me parece, la verdad, que bastante interesante. Vamos a leer esta gráfica al revés de lo habitual. En vez de leerla de izquierda a derecha, vamos a leerla de derecha a izquierda. Lo que quiere decir es que cuando el estímulo es muy potente, ¿de acuerdo? Es un estímulo nocivo, un estímulo doloroso muy potente, el PTA caía, ¿vale? Eso era algo esperado, y la frecuencia cardíaca subía y la presión arterial subía, ¿vale? Esto era lo que se espera de un estímulo doloroso potente. Ahora, cuando tenemos estímulos dolorosos medios, intermedios, entonces lo que nos muestra es que el PTA sí es capaz de evaluar, sí es capaz de diagnosticar y de decirnos que está sucediendo un estímulo doloroso de grado intermedio y, sin embargo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial no fueron capaces de hacerlo. Es decir,
Para mí este monitor lo que te permite es trabajar más fino, trabajar mejor y buscar más excelencia en nuestro trabajo cuando lo que queremos es evitar la respuesta nociceptiva. Esto en cuanto al periodo intraoperatorio. Lo último que se ha publicado es este trabajo del grupo de trabajo de México, que lo evalúan en el periodo postoperatorio. Y la verdad es que, pues bueno, tenía una buena sensibilidad y sobre todo buenísima especificidad para detectar el dolor postoperatorio, ¿vale? Cuando lo compararon con escalas de dolor, pues el PTA también es capaz de evaluar el dolor postoperatorio. Aquello más que dolor, le hablaría de estrés. Y el estrés está incluido en muchas cosas. Y en el estrés a veces está también incluido estrés ambiental, estrés psicógeno, y esto puede dificultar la interpretación de los valores del monitor PTA, ¿vale? Cuando está en animal completamente despierto. Pero cuando está en anestesia, la interpretación es bastante fiable. ¿Qué usos futuros del PTA podría aparecer en los próximos años? Y yo creo que probablemente aparezcan. Pues la predicción del dolor postoperatorio. En medicina humana hay ya bastantes trabajos que evalúan el PTA o su versión de humana, el ANI, antes de la recuperación de la anestesia, antes de la extubación, para predecir la cantidad de dolor postoperatorio que va a tener este paciente. Y por último, también la posibilidad de, hay algunos compañeros también en Latinoamérica trabajando con dolor crónico y están utilizando el PTA también para, pues como una herramienta para evaluar el estrés y el dolor crónico y también incluso el agotamiento de catecolaminas en animales con dolor crónico muy, muy avanzado. Y bueno, podría ser una herramienta también interesante. Bueno, ahora nos quedan unos par de casos clínicos que si queréis, no sé si queréis que los hagamos o también depende del tiempo. Artur, Judith, si queréis que los hagamos o no, esto depende de vosotros. Y si queréis pasar a la sesión de preguntas directamente, lo que me digáis está correcto. Para mí puedes seguir, Nacho, no hay problema. Sí, vale. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a un ejemplo que a mí me encanta, que es la varisterectomía, porque es una cirugía realmente muy compleja, es una cirugía realmente muy dolorosa, con un estímulo nociceptivo supramáximo y que desencadena una respuesta del sistema nervioso autónomo muy potente en los perros y también en los gatos, pero sobre todo en las perras. En las perras lo que tenemos es un predominio de la respuesta simpática tipo alfa. Así que lo que tenemos muchas veces son unos efectos vasculares muy marcados. Si veis aquí, esto es un PTA monitorizando una varisterectomía y esto es la tracción del primer pedículo ovárico. Esto lo que nos está diciendo es que nuestro estímulo quirúrgico ha desestabilizado el sistema nervioso autónomo y, por tanto, no hemos hecho un buen control de la nocicepción. Y como veis aquí, en el segundo ovario nos volvió a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que tenemos en esta cirugía es un aumento de las resistencias vasculares, aumento de la poscarga y cae el gasto cardíaco. Aquí sí veis también cómo se corresponde igual. Primer ovario, segundo ovario, tracción de pedículo ovárico, aumento del sistema simpático, aumento de la poscarga, caída del gasto cardíaco, empeoramiento de la perfusión probablemente. Es decir, las consecuencias no son solamente a nivel del sistema nervioso autónomo, sino también tiene consecuencias hemodinámicas. ¿Cómo controlamos al sistema nervioso autónomo para esta cirugía? Anestésicos generales, es decir, isoflurano, sevoflurano, propofol, son buenos bloqueantes del sistema nervioso autónomo. Analgésicos sistémicos tipo fentanilo, ketamina. Anestesia locorregional, epidural, bloqueos y beta bloqueantes. Como decimos, para bloquear el sistema nervioso simpático,
tenemos que bloquear en la parte alfa y la parte beta. Si realizamos una anestesia locorregional, tipo una epidural, nosotros lo que pudimos ver es que el bloqueo del sistema nervioso autónomo cuando hacemos una anestesia epidural es superior al empleo de fentanilo o al empleo de ketamina. ¿Vale? Yo creo que esto es algo que seguramente cualquiera de vosotros ha podido ver, que cuando hacemos un bloqueo locorregional y funciona perfectamente, no hay nada mejor. ¿Por qué? Porque estamos cortando la transmisión. Es decir, el estímulo nociceptivo lo estamos cortando desde una fase muy inicial. Pero esta otra forma que os propongo ahora también de controlar el sistema nervioso autónomo es mediante bloqueantes del sistema nervioso autónomo, es decir, beta bloqueantes, alfa beta bloqueantes, mejor dicho. Nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta mucho el labetalol. ¿Por qué? Porque el labetalol tiene un efecto, es un beta bloqueo con mucho efecto alfa bloqueo. Y de esta forma, sobre todo en los perros y las perras en las que hay mucha vasoconstricción, el labetalol funciona muy bien. ¿Vale? Nosotros lo hemos utilizado bastantes veces. Cuando no hacemos bloqueo locorregional, utilizamos beta bloqueantes. Esto del beta bloqueo, yo le llamaría en medicina veterinaria alfa-beta bloqueo, porque yo también quiero bloquear la parte alfa adrenérgica, no solo beta adrenérgica, ¿vale? No me preocupa solo la taquicardia, sino también me preocupa mucho la vasoconstricción. Pero esto del alfa-beta bloqueo tiene bastante trayectoria en medicina humana y este es un trabajo, por ejemplo, en el que utilizaban esmolol durante la cirugía laparoscópica y lo que veían es que se reducía prácticamente a cero las necesidades de fentanilo cuando daban una infusión continua de esmolol. Y este otro trabajo esto es una revisión sistemática, un metaanálisis, con lo cual estamos hablando ya de nivel de evidencia bastante alto. Lo que vieron es que cuando se utiliza un alfa-beta bloqueo como el esmolol durante la cirugía, se reduce también las necesidades de analgésicos posoperatorios. Esto es curioso porque el esmolol tiene una vida media muy corta, de pocos minutos. Es decir, que 3 horas, 4 horas después de la cirugía siga necesitando menos analgésicos el paciente que le pusimos esmolol hace 3 o 4 horas, es porque ha habido un control del sistema nervioso autónomo que probablemente ha hecho que se liberen menos sustancias proinflamatorias y por tanto el dolor postoperatorio sea menor. Probablemente. Cuando hacemos un bloqueo epidural para una ovariosterectomía, a veces nos encontramos con esto. Fijaros que tenemos un nivel de energía bajito. Por debajo de 0,4, 0,5, en mi experiencia, es relativamente bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que he bloqueado en exceso al sistema nervioso autónomo. Esta es una perra en la que le he hecho una anestesia general y además le he hecho una epidural con lidocaína, una epidural alta. He llegado hasta T9 y desde luego que no tiene activación. La poca activación del sistema nervioso autónomo que tiene es toda parasimpática. No tiene prácticamente nada del simpático. ¿Vale? Y esto es bueno. A ver, en anestesia nos gusta un bloqueo simpático muy potente, pero claro, las consecuencias a veces de un bloqueo simpático muy potente es, como vais a ver aquí, que tenemos una hipotensión. ¿Vale? Es una perra con una ligera hipotensión y que probablemente necesite algo de vasopresión y era previsible porque le hemos hecho un bloqueo simpático completo. Y por último, y ya con esto acabamos, un ejemplo de un perro en el que le vamos a hacer unas extracciones múltiples. Hacemos un protocolo con dexmedetomidina y metadona, inducimos con alfaxolona, intubamos, damos isoflurano y le realizamos bloqueo de los nervios mandibular y maxilar, ¿vale? Con bupivacaína.
en principio debería funcionar bien, ¿verdad? Pues bueno, cuando hacemos la extracción de uno de los molares, los últimos molares, que son los que suelen fallar, nos encontramos con esto. Vale, esto, como decimos, lo primero que solemos ver es taquicardia e hipertensión. Y vamos a interpretar qué es lo que nuestro algoritmo, que sería plano de hipnosis. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Rotación ventromedial, no hay reflejo palpebral, entonces tengo que buscar las causas hemodinámicas, no parece, y sin embargo acaban de hacer una extracción de un molar, por tanto, parece una estimulación nociceptiva. Nos vamos a nuestro PTA y fijaros que veníamos de una situación de control del sistema nervioso autónomo y cuando nuestro bloqueo falla, el PTA nos lo dice y nos lo dice de una forma muy clara. Tu bloqueo no ha sido bueno. Y entonces aquí nos queda dar antinociceptivos, fentanilo, ketamina o intentar otro bloqueo incluso. ¿Vale? En este caso actuamos por subir el isoflurano, dar fentanilo y se controló bastante bien. Nos quedamos en un 72, 75 de PTA. Y nada más, hasta aquí era lo que tenía para contaros y si ha habido preguntas voy a salirme de esta. Vale, aquí. Vale, perfecto. Pues no sé si ha habido algunas preguntas, Judith. Sí, Nacho, si puedes salirte del modo, bueno, voy a poner modo Aquí. preguntas y respuestas, sí. Vamos a ver si puedo. Vale, si las quieres leer tú, Nacho, Sí, no hay, vale, no hay perfecto. problema. Pues ya las veo ya aquí en pantalla, y si os parece, las voy tratando de contestar. Dice aquí, a Pablo Amaral, Leitao, me dice una pregunta muy interesante. Dice que si el dolor se despoleta, que pido ayuda a mi amigo Artur, es que si se genera, entiendo, ¿no? En un órgano del sistema nervioso central, ¿cómo es la vía neurofisiológica? Bueno, estamos hablando entonces ahí de dolor neuropático, porque se genera en el mismo sistema nervioso y las vías, aunque pueden ser similares, quizá a lo mejor habría. Yo creo que para simplificarlo podríamos decir que más o menos son similares, ¿vale? Porque si se generan en el propio sistema nervioso central, igual lo que pasa es, por ejemplo, si se generan en médula, a veces nos estamos saltando algunas de las fases, de los nociceptores o incluso de la transmisión, ¿vale? Pero al final podríamos tener una situación similar en cuanto a las vías neurofisiológicas, con unas consecuencias aún más graves, porque ya sabéis que cuando se genera el dolor en el estímulo nocivo en el propio sistema nervioso central, se generan mecanismos patológicos directamente desde el momento 1. Y entonces, pues, bueno, no es digamos que no es el objetivo de esta charla, a lo mejor hablar de dolor patológico, pero podríamos simplificarlo diciendo que serían las mismas vías, pero desde más arriba y produciéndose un feedback más rápido, produciéndose la sensibilización central de una forma casi inmediata. Porque no hemos hablado de sensibilización central en esta charla. También pregunta si el propofol bloquea el dolor o solo impide la reacción al dolor. Bueno, yo creo que no bloquea el dolor, lo que impide es que aparezca la sensación dolorosa. ¿Vale? Si el dolor es una sensación cortical y la corteza cerebral genera respuestas. Pues si no hay sensación dolorosa, no se generan las respuestas corticales. Pero obviamente hay muchas otras respuestas que no son corticales y que sí que se van a generar. ¿Vale? Y esas, por el hecho de dar propofol, claro, no lo solucionamos. A nivel periférico,
toda la cascada inflamatoria se va a producir igual, ¿vale? Pero lo que es la sensación dolorosa, sí somos capaces de abolirla o de evitarla con un hipnótico como el Propofol a las dosis adecuadas. A ver, preguntan, ¿cómo diferencias la activación de receptores alfa por medicamentos alfa adrenérgicos y la activación de receptores alfa por activación del simpático? A ver, pues la activación de los alfa adrenérgicos, cuando utilizamos fármacos alfa adrenérgicos como la medetomidina o la dexmedetomidina, se produce a nivel vascular lo mismo que cuando se desencadena una respuesta simpática, vasoconstricción. Lo que pasa es que los agonistas alfa 2 actúan a otros niveles y producen sedación, producen analgesia, médula, es decir, tienen otras propiedades, pero cuando actúan a nivel vascular es lo mismo. De hecho, a nivel hemodinámico ocurre muchas veces lo mismo. Vasoconstricción y se reduce el volumen de eyección. Se reduce, si estás midiendo el gasto cardíaco, se reduce el volumen de eyección y el gasto cardíaco. En el caso de tener paciente con arritmias, ¿se puede usar el PTA? No, esa es una de las limitaciones. Yo creo que, por ejemplo, si tienes un perro con una fibrilación auricular, en los que las diferencias de la RR no dependen del estímulo simpático y parasimpático de la arritmia sinusal respiratoria, entonces ya no vale, ¿no? Si tienes una taquicardia ventricular, por ejemplo, pues tampoco vale. Hay algunas arritmias bastante graves que a veces tenemos que nos invalida el empleo del PTA, pero si aparece alguna extrasístole, bueno, o alguna extraída suelta, o 2 o 3 latidos de escape, esos en principio puede que durante ese minuto no te haga una evaluación correcta, pero en principio sí te debería servir pasado esa arritmia. Pero si hay una arritmia persistente, esta es una de las limitaciones de este monitor. Me preguntan si el monitor de PTA se puede usar en gatos. Sí, se puede usar en gatos. De hecho, tiene un algoritmo propio para gatos. Y lo dice este compañero de Joao, lo pregunta porque no manifiestan arritmia respiratoria fisiológica. Esta es una pregunta súper interesante porque, de hecho, los humanos siempre han dicho que no tenemos tampoco arritmia sinusal respiratoria, vale, fisiológica. Pero en realidad siempre hay una arritmia sinusal respiratoria, siempre, porque lo que pasa es que no es perceptible a veces o no es tan clara como la que vemos, como vemos en algunos perros que están anestesiados, que vemos un pum, 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 pum. Vale, no es tan clara, pero siempre si medimos la diferencia RR, ya seas un perro, ya seas un gato, seas un humano, en los pacientes sanos siempre hay arritmia sinusal respiratoria. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo hemos visto. Mi amigo Diogo me pregunta, excelente charla, muchas gracias. Cuando tienes animales muy superficiales, por ejemplo, cuando usas bloqueos, ¿crees que el PTA puede perder sensibilidad para detectar estímulos nociceptivos porque el animal está en plano superficial? Pues desde luego yo iría de nuevo con mi algoritmo, es decir, como mi plano está superficial, vamos a ver de dónde viene el estrés. Y si el estrés viene de que mi paciente está muy despierto y está notando un tubo traqueal, por ejemplo, esto va a desencadenar una respuesta simpática, da igual que sea origen nociceptivo o ya sea el origen de falta de hipnosis. La cuestión es que buscar cuál es la causa del estrés o del desequilibrio del sistema nervioso autónomo o de la activación del simpático. Por ejemplo, cuando hacemos un reclutamiento alveolar, también a veces que vemos una caída del PTA inmediata y pasajera. No es nocicepción, pero desde luego que es un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Entonces, si yo tengo un paciente muy despierto y eso podría estar causando una activación del simpático, el PTA lo va a mostrar. Con el uso de CRD y dexmedetomidina, debido a su efecto alfa 2, ¿crees que se puede confundir PTA con estímulo
nociceptivo. A ver, esto igual a lo mejor no lo entiendo. No sé si Diogo está ahí, me lo puede explicar un poco mejor lo que me quiere preguntar. Entiendo que confundir el PTA con estímulo nociceptivo. O sea, es que si la dexmedetomidina generalmente tiene un efecto simpático lítico, con lo cual lo que debe hacer el PTA es subir, y de hecho muchas veces lo que vemos son unas arritmias sinusales más marcadas todavía, y eso lo que vemos es una subida del PTA porque tienes un control del simpático. Pero no he visto que no he visto algunas veces. Sí que es verdad que das inicialmente un bolo de un fármaco de dexmedetomidina y tienes que esperar un poco a ver por qué hace algunas cosas el PTA, y a veces hay que esperar un poco, ¿sabes? Para ver hacia dónde va. Pero yo creo que la dexmedetomidina es analgésica y es simpaticolítica y por tanto debería dar aumentos del PTA. Dice, ¿los betabloqueantes generan analgesia? Pues yo diría que generan antiinflamación, y si tienen un efecto antiinflamatorio porque controlan el simpático, podríamos decir que tienen ciertos efectos analgésicos en el posoperatorio también. Nada, gracias a ti, José Pedro. Dice, como curiosidad, ¿cuánto tiempo se demora en preparar al paciente para cirugía con tanto equipo? Pues bueno, yo normalmente les dejo empezar a los cirujanos y acabo de preparar al paciente a veces ya en marcha. Porque si no, algunas veces sí que se ponen nerviosos a algunos compañeros. Sí. Alexandra me pregunta si el labetalol también se puede utilizar en gatos a la misma dosis. Sí, también 0,1, 0,2 miligramos por kilo funciona muy bien también en gatos. Juan Andrés me pregunta, al usar ketamina en infusión y usamos un bolo de ketamina para control de nocicepción, al ser la ketamina un fármaco que genera efectos simpáticos miméticos, ¿se puede confundir los resultados en el PTA? También muy buena pregunta, porque esto sí que lo he usado bastantes veces. Tengo un PTA bajo, quiero tratarle con la respuesta simpática, con un antinociceptivo, como puede ser la ketamina a dosis bajas de 0,3, 0,4, 0,5 miligramos por kilo, y podríamos esperar que subiese la actividad simpática y por tanto que cayese el PTA. Pero lo cierto es que a las dosis estas que usamos, hasta 0,3, 0,5 miligramos por kilo, dosis analgésicas o antinociceptivas o antihiperalgésicas, la activación del simpático es muy, muy pequeña. Y yo no he visto nunca una caída del PTA por acción de la ketamina, y sí algunas veces ligeras subidas porque se controla la nocicepción. Me pregunta Pedro Tomás, y te gracias por la charla, gracias a ti por estar ahí a ese lado. ¿Y cómo se puede hacer una buena monitorización postquirúrgica del dolor? ¿La medición del PTA debe ser realizada en el internamiento postquirúrgico? A ver, yo creo que a día de hoy debemos seguir haciendo las escalas de dolor, tipo Glasgow, y yo creo que es lo que debemos seguir haciendo. Este monitor, esta tecnología, este PTA, lo que nos permite a lo mejor es hacer una monitorización continua. Es decir, si conseguimos convalidar el valor de una escala validada ya previamente, como es una escala de Glasgow o Melbourne o algo así, con el valor del PTA, nos puede estar también indicando, de forma continua cómo sería el dolor posoperatorio. Yo creo que si tuviésemos mucha preocupación con el dolor posoperatorio, podríamos incluso
ponerlo de forma continua, porque este monitor son 3 pinzas de ECG, entonces puede estar continuamente puesto en el paciente durante horas. Joel me pregunta, en el caso que comentó de la extracción de piezas dentales, si la cirugía es muy larga, ¿puede llegar el paciente a una hipotensión por incrementar el ISO o sevoflurano y el PTA bajar por la nocicepción que generan las múltiples extracciones? Sí, o sea, a ver, podría ser que tengamos una vasodilatación y aún así tener una activación del sistema simpático que no, en este caso el sistema simpático no consigue poner la presión arterial a los niveles normales. Pero generalmente lo que pasa es que cuando tenemos un estímulo nociceptivo intraquirúrgico, hay una activación del sistema simpático y esto generalmente genera que suba la presión arterial, ¿vale? Dice, ¿por qué una baja, Carla me pregunta, dice, ¿por qué una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca implica mayor mortalidad? Porque lo que se sabe es que la baja variabilidad de frecuencia cardíaca, es decir, cuando, digamos, lo sano sería tener variabilidad de frecuencia cardíaca. No tener variabilidad de frecuencia cardíaca es tener todo el rato al sistema simpático activo, y tener el sistema simpático todo el rato activo puede llegar a generar, primero, un aumento de las interleuquinas, inflamación y peores recuperaciones. Me refiero a peores posoperatorios, mayor mortalidad, porque la respuesta inflamatoria no está controlada. En el extremo contrario también podría pasar. No es algo muy frecuente en nuestra rutina en veterinaria, porque no tenemos pacientes de UCI internados durante días, pero se está viendo también en pacientes de humana de UCI en las que tener un PTA muy alto, un ANI muy alto, con un nivel de energía bajo, también es mal pronóstico, porque al final lo que estamos es, hemos agotado el sistema simpático y finalmente se desencadena lo contrario. Hay una sobreestimulación del parasimpático que también podría acabar con fallo multiorgánico y con muerte de los pacientes. Y esto parece que se ha visto en los pacientes con esto de COVID de larga estancia. Se ha visto también que niveles del PTA o de ANI altos, muy altos, con niveles de energía bajos, también mal pronóstico. Vamos a hacer las 2 últimas preguntas, ¿vale, Nacho? Para no alargar más. Vale, como quieras. Vale, dicen aquí, quería preguntar cuáles son los artefactos asociados al paciente o medicación que se pueden presentar. Es que se me ha cortado, Judith, la... lo tengo abajo, vale, perdóname. Al paciente o medicación que se pueden presentar y si hay algún tipo de documento que los mencione. Muchas gracias. ¿Cuáles son los artefactos asociados al paciente o medicación que se pueden presentar? Lo siento, pero es que no entiendo del todo la pregunta de Jonathan. Artefactos asociados al paciente o medicación que se pueden presentar. Lo siento. Yo creo que, no sé, para quizá aclarar, quizás se refiere pues eso, a arritmias que ya hemos comentado, ¿no? Que sí que te invalidarían quizá la lectura, y medicación yo entiendo que también es una pregunta que ha salido antes, que serían fármacos simpaticomiméticos como podría ser la efedrina, ¿no? O fármacos que actuaran en el nodo sinusal. Vale, sí, vale, perdón. Sí, pues es que no lo estaba, perdóname, Jonathan, no te estaba comprendiendo exactamente lo que me querías decir, pero sí, efectivamente, como dice Judith, arritmias impiden la interpretación correcta de la variabilidad RR y, por tanto, no te dejan evaluar bien el valor de PTA. Y aquellos fármacos que actúen de forma muy marcada sobre la frecuencia cardíaca, véase una atropina, por ejemplo,
también te invalida la evaluación correcta el tiempo que esté actuando la atropina. A veces son 5 o 10 minutos, a veces son 30 minutos. Eso es verdad. Ahora, Jonathan decía que los PUC, que son los carlinos, que tienen un predominio del simpático. Que tienen un predominio del simpático. Si esto podría alterar. Yo creo que no, al revés. De hecho, los braquicefálicos lo que tienen a veces es un predominio del parasimpático, normalmente. Todos los perros braquicefálicos lo que tienen es un predominio del parasimpático. Sí, o sea, tienen un parasimpático más activo y a lo mejor esto nos podría dar valores más altos. No lo sé, la verdad que no lo sé si realmente tendríamos que estudiar más en cuanto a razas, si va a haber digamos, unos valores de PTA esperados para determinados pacientes. Esto habría que estudiarlo, desde luego. Y, hombre, mi amigo Francisco Laredo, Paco Laredo, dice, me pregunta si te ayuda el PTA a anticiparte a respuestas hemodinámicas o respiratorias si la activación simpática es potente. No, yo creo que no. Tal como la ha planteado la pregunta Paco Laredo, la respuesta es simple, no. A mí, personalmente, no me ayuda a anticiparme si la activación simpática es potente, tal como el artículo que publicaron el equipo de la Complutense. Yo estoy muy de acuerdo con esos resultados, o al menos coinciden mucho con mi clínica. Si el estímulo nocivo es muy potente, ves cambios rápidos en presión arterial y frecuencia cardíaca. Rápido me refiero a 15 segundos y caídas en el PTA en 15 segundos. Ahora, cuando ya no son tan potentes, entonces sí que veo que empieza a decírtelo primero el PTA y luego al cabo de unos minutos, porque aumenta la intensidad del estímulo, entonces ya da la cara la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vale, perfecto, Nacho. Yo creo que lo dejaremos aquí bueno, pues para no alargar más. Darte simplemente las gracias de nuevo por tu excelente charla. Es siempre un placer tenerte con nosotros. Y nada, y gracias a todos por participar también. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Artur. Gracias, Judith. Y nada, espero que haya sido útil la charla para todos. Pues muchas gracias a todos, a ti, Judith, y a ti, Nacho, y pues seguimos con el PTA. Gracias a todos. Mucha suerte a todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Igual. Hasta luego.